Hace mucho, muchísimo tiempo, en la próspera ciudad de Hamelin sucedió algo muy extraño. Pues una mañana del año 1284, cuando sus habitantes salieron de sus casas, encontraron las calles invadidas por miles de ratas y ratones que merodeaban por todas partes. El alcalde trató de acabar con la plaga de 1000 maneras posibles. Probó con trampas, venenos e incluso con gatos, pero todo era en vano. Un día se presentó al alcalde un hombre vestido de muchos colores ofreciendo una solución a cambio de 100 monedas de oro. El alcalde con desesperación le contestó que le daba lo que fuese, incluso 1000 monedas de oro con tal de que le librase de esa pesadilla. El extraño hombre aceptó. Acto seguido se dirigió al centro de la plaza del pueblo y sacó una simple flauta. Tan pronto como la hizo sonar con una alegre melodía y desconocida, las ratas y ratones quedaron quietas mirando al flautista. Cuando el flautista empezó a andar, ante la mirada atónita de todos los habitantes de Hamelin, todos los roedores como hipnotizados comenzaron a seguir al flautista, que no dejaba por un segundo de tocar la flauta mientras se dirigía a las afueras de la ciudad. El flautista llevó a las ratas al río Weser, donde todas perecieron ahogadas. Cumplida la misión, el flautista se dirigió al alcalde para cobrar el precio acordado, a lo que el alcalde se negó rotundamente, alegando que no pagaría más de una moneda por una canción. El flautista enfadado tiró la limosna y se marchó por donde había venido diciendo claramente: «Me vengaré». A las 7 de la mañana del lunes 26 de junio de 1284, apareció nuevamente el flautista. Vestido de cazador y con un sombrero rojo, comenzó a tocar la flauta con una nueva melodía. Esta vez no eran las ratas quienes lo seguían, fueron los niños de ambos sexos desde 4 años en adelante, que sin que nadie los detuviese, lo siguieron de la misma forma que lo habían seguido anteriormente los roedores. Entre ellos estaba la hija del alcalde. Esto sucedió mientras los habitantes de Hamelin asistían a misa por el día de San Juan y San Pablo, teniendo la tranquilidad de que sus hijos estaban durmiendo. Con su música llevó a todos los niños al interior de una cueva y, como consecuencia, jamás se les volvió a ver. Algunos niños se quedaron atrás, como por ejemplo un niño ciego, que no podía ver hacia dónde se dirigían y se perdió. Uno sordo que los siguió por curiosidad, y uno cojo que se quedó rezagado por no poder caminar bien. El testimonio del niño cojo fue algo extraño, pues según les contó a los aldeanos, la cueva se cerró antes de que él pudiese entrar. ¿Qué sucedió en la ciudad de Hamelin en el año 1284? Este cuento de los hermanos Grimm, dentro de la escenografía de los cuentos de hadas, es verdaderamente extraño. No hay monstruos, se vence al enemigo sin ninguna virtud especial y el castigo es totalmente desproporcionado en comparación con la ofensa. Las primeras menciones de esta historia estaban registradas en un vitral que existió en una iglesia de Hamelin alrededor del año 1300 y que ilustraba la figura de un flautista con varios niños fantasmales. Este vitral está descrito en diferentes documentos de los siglos XVI y XVII. El vitral fue destruido en el 1660, pero la acuarela aún se conserva, mostrando incluso detalles geográficos que aparecen en la leyenda. Se piensa que el vitral fue hecho en la memoria de algún suceso trágico que sucedió en el pueblo y que no debía ser olvidado. En cierto modo, el hecho de que 130 niños desaparecieron es un hecho constatado. Una anotación en los registros de la ciudad de Hamelin, que data del año 1384, dice así: «Han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos». Una placa en la fachada de piedra de la llamada Casa del Flautista, una residencia privada con entramado de madera que data del 1602, da testimonio explícito del misterio. La inscripción dice: «El 26 de junio del 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin
fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el Calvario cerca de Koppenberg, desaparecieron para siempre. Pero la inscripción no es la única pista. En Hamelin existe una ley costumbre largamente establecida que prohíbe cantar, bailar o tocar música en una calle en particular de la ciudad por respeto a las víctimas del legendario acontecimiento. Esa calle traducida al castellano viene a ser la calle de los tambores, adyacente a la casa del flautista. Durante los desfiles públicos con música, incluidas las procesiones matrimoniales, la banda musical deja de tocar al llegar a esta calle y continúa con la música una vez la ha atravesado. El cuento del flautista de Hamelin se diferencia del resto de cuentos de hadas en una serie de pautas que le dan ese toque siniestro y misterioso. A diferencia del resto de cuentos, Hamelin existe. Existe una fecha en concreto y en sus calles aún se guarda el respeto por lo que sucedió. Dicho todo esto, el flautista se convierte entonces, más que en un cuento de hadas, en el emblema de un profundo misterio histórico. Son incontables las teorías que han tratado de explicar a lo largo de los siglos la desaparición de estos niños. Voy a contarles las principales teorías y aunque no sabremos nunca lo que sucedió en realidad, intentaremos llegar a una conclusión. Una de las primeras teorías nos hablan de las cruzadas. Entre los años 1095 y 1291 sucedieron una serie de enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, cuyo nombre se les conoce como las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén, y así recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los musulmanes. Se las llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordada en sus pechos. Pero en el año 1212 se produjo una increíble cruzada llamada la Cruzada de los Niños, de mano de un niño que dijo haber sido visitado por Jesucristo y que le encomendaba liderar, él mismo, una cruzada hecha por niños hacia Jerusalén, que éste caería en manos cristianas por la pureza y bondad de sus almas. De 20.000 a 30.000 niños se les unieron en la marcha a Niza, al sur de Francia. En su camino pasaban por ciudades y pueblos arrasando con la comida que encontraban. Poco después, más de la mitad de niños desertaron mientras que otros morían de hambre. Finalmente llegaron a Niza menos de 2.000 niños que acabaron como esclavos en Alejandría. Pero no podemos asociar la desaparición de los niños de Hamelin con esta cruzada por varios factores. Los niños que marchaban a la cruzada no lo hacían en secreto, ni esperaban a la noche para desaparecer. Sabían a lo que iban y no lo ocultaban, y más siendo una misión ordenada por el Hijo de Dios. Tampoco aparecía ningún adulto reclamando niños para tal empresa, sino que los niños de los pueblos se unían a la legión de niños que estaban en marcha. En la ciudad de Hamelin no hay inscripciones de un pueblo orgulloso de tener niños valientes que se marcharon bajo las órdenes de Dios a Tierra Santa. Otro detalle es que la desaparición de los niños de Hamelin data con total seguridad del año 1284, mientras que la fecha donde sucedió la cruzada fue en el año 1212. Son 72 años que separan un acontecimiento de otro. Definitivamente podemos descartar esta teoría. Otra teoría habla del misterioso flautista en términos muy diferentes y mucho menos atractivos. Tratándose de un psicópata y que fueron encontrados cuerpos desmembrados y esparcidos entre la maleza del bosque o colgados en las ramas de los árboles. Pero no existen fuentes para llegar a tal conclusión. Como máxima crítica a esta teoría, se puede esgrimir la ausencia de toda referencia a una matanza similar en las crónicas de la época, y algo así no habría pasado desapercibido. Por otro lado, no está claro cómo nadie podría matar a 130 niños al mismo tiempo sin que ninguno se escapase, salvo que se tratase de un asesino en serie que los hubiese ido cazando por turno, pero en ese caso la historia no tendría mucho sentido. Si la realidad es tan fiel como se cuenta, dada la procedencia del misterioso flautista, la magia que empleó para hipnotizar a las ratas y posteriormente a los niños, podemos definir a este personaje como un ser que no es de este mundo. No olvidemos la fecha en la que desaparecieron los niños, el 26 de junio, fecha de celebraciones paganas del solsticio de verano. Ciertas leyendas del ocultismo nos dicen que esa misma noche,
La Tierra se llena de misteriosos portales dimensionales capaces de llevarte a realidades similares o muy distintas a la nuestra, y de las cuales quizá no puedas regresar. ¿Era malévolo el flautista? Si así fuese, hubiese dejado las ratas y, aprovechando el caos, se hubiese llevado a los niños directamente. Es más, si fuese de naturaleza malévola, ¿para qué llevar a los niños a una cueva cuando podía haberlos lanzado al río como hizo con las ratas? El cuento, o la historia, nos habla de un personaje que ofrece lo que no está dispuesto a dar y, por la desesperación de perderlo todo, ofrece una cifra sumamente alta cuando el flautista solo pidió 100 monedas de oro. Pero cuando vio que estaba por encima del flautista, lo rechazó sabiendo que no tenía nada que perder. La palabra es algo muy importante para cualquier ser humano que tenga sensatez y que a su vez es lo que nos define como especie y nos separa del resto de animales. ¿Por qué el flautista no quería ningún mal para los niños? Sencillamente porque para que el flautista cumpliese su venganza, solo tenía que hacer nuevamente el uso de su flauta para traer a todas las ratas de Alemania y llevarlas a Hamelin. Pero no lo hizo porque los niños y niñas no tenían culpa de la maldad y avaricia de los adultos, con lo cual usó nuevamente su flauta para atraer en este caso a los niños, alejarlos de las inmundicias de los adultos y llevarlos a una tierra llena de amor, lejos de cualquier mal. ¿Pasó algo que los funcionarios se encubrieron? ¿Algo tan traumático que se haya transmitido oralmente durante tanto tiempo en la memoria colectiva del pueblo, durante décadas e incluso siglos? Algo tan terrible y abominable que jamás pudo ser olvidado del todo y que sobrevivió, como muchas tragedias, bajo la superficie de un cuento en apariencia infantil. Una de las explicaciones más plausibles a esta leyenda es la del flautista fuera la alegoría de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, la muerte, que junto a la peste, representada en ratas, arrasó Europa sin misericordia. La peste es una enfermedad de origen animal, lo que en términos científicos se le denomina zoonosis. A lo largo de la historia se han producido al menos 3 pandemias de peste negra. La primera en el siglo VI, conocida como la plaga Justiniano. La segunda en el siglo XIV, que acabó con más de la mitad de la población europea. Y la tercera en el siglo XIX en China. En los siglos XII y XIII, la muerte era representada como un esqueleto vestido con alegres colores. Quizá el flautista fuera la muerte al frente de un ejército de ratas, el gran vector de la peste, y en ese verano 130 niños murieron debido a esa enfermedad. Podemos interpretar que 130 niños infectados por la peste negra fueron conducidos fuera del pueblo para proteger a los demás habitantes, dejando al pueblo entero con el corazón roto, orando en la iglesia por sus almas. Quizá el pueblo pensó que recordar el sufrimiento que soportaron esos niños no hacía ningún honor a sus memorias, y que esos niños merecían ser recordados de otra forma menos cruel. Pónganse en el lugar de los habitantes. Donde existió una terrible enfermedad que no entendía de edades, es mejor que el mundo recuerde a esos niños como un cuento, en el que de tierras lejanas llegó un joven flautista que, librando al pueblo de las molestas ratas, se llevó a 130 niños a un mundo de paz y amor, allá donde no existe el mal, el sufrimiento, la enfermedad, y donde aún en nuestros días siguen riendo y jugando como niños que son. Yo creo que se lo merecen. ¿Tú qué crees? Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y dale a la campanita para ser el primero en ver los nuevos estrenos. Esto me servirá para hacer más vídeos. Muchas gracias.